Hola, bienvenidos a mi podcast llamado Amiga de Todos, Amiga de Nadie. Me presento primero que todo. Mi nombre es Sabrina Salas y no les puedo explicar cuánto les agradezco por estar acá. Creo que algunos de ustedes me conocen y muy probablemente esos son mis amiguitos. Así que muchas gracias por apoyarme en todas mis mamadas y por darme la oportunidad. Y porque si ya me escuchan lo suficiente, me están escuchando todavía más. Así que eso es una muestra de amor muy grande. Gracias. Y los que no me conocen también no tienen idea de lo que les agradezco que me estén dando una oportunidad a mí y a este espacio que espero que sea también de provecho para ustedes, que sea de provecho para todos. Aquí vamos a estar aprendiendo todos. Es la primera vez que hago un podcast, claramente. Así que voy a estar aprendiendo mucho, voy a estar aprendiendo muchísimo y realmente espero que ustedes también estén aprendiendo. Finalmente estoy grabando esta vara porque esto es algo que he querido hacer desde como, no sé, hace 4 o 5 años y hasta ahorita lo hago. Así que, pues nada, ya se me quitó el miedo, lo único que tengo son puros nervios por esto, pero la verdad es que estoy muy feliz y me doy un abracito muy grande porque si esto funciona, si este proyecto sale mejor de lo que espero, pues nunca me voy a arrepentir de este momento de estar aquí sentada grabando. Y si no funciona, también voy a estar muy orgullosa y me voy a abrazar muchísimo porque se me, por lo menos le puedo dar check a esa vara de mi lista y como Maya, o sea, lo intentamos, no nos quedamos con el what if y esa vocecita todos los días diciéndonos como, ma, intentémoslo, ya lo intentamos, funcionó o no funcionó, voy a estar muy orgullosa porque tuve los huevos de mandarme. Así que di, así es. Y bueno, ya, dejemos un poco la hablada y a lo que vinimos. En realidad, básicamente que este episodio se va a tratar de lo que se va a tratar el podcast. Este episodio probablemente sea el más aburrido de todos, el menos spicy de todos, pero realmente lo que quería era como darles una introducción y una pincelada de lo que se va a tratar para adentrar los temas como más a fondo una vez que ya hayan conocido este proyecto. Así que, sí, ¿de qué se va a tratar este podcast? Sabrinita, cuéntanos. Bueno, básicamente este podcast se va a tratar de mí, no de mí, pero de mí. O sea, ya vamos a ir viendo. Más o menos de lo que se va a tratar este podcast es de que yo les voy a estar contando historias de mi vida. Em, Básicamente voy a estar exponiendo muchísimo mi vida personal, tipo mis relaciones, mis temas familiares, mis temas profesionales, cómo ha sido independizarme. Voy a hacer otro paréntesis, no sé si ya hice uno, creo que sí, pero bueno, voy a hacer un paréntesis. Tengo una perrita, se llama Gema, y a veces hablo de Gema pensando que todo el mundo sabe quién es Gema. Así que Gema es mi perrita para, porque sí, porque también les voy a contar de muchas cosas de mi vida con Gema, entonces solo quiero observar ese paréntesis ahí. Ok, sí, de cómo ha sido tener a mi cargo a Gema, una perrita, 100% mi responsabilidad cuando, bueno, pues muchas veces he podido sostenerme con costos yo. Así que, pues sí, voy a estar exponiéndome de una manera bastante fuerte y la razón por la que voy a hacerlo es porque les quiero contar estas historias de mi vida y quiero contarles cómo han sido las moralejas, las enseñanzas, las cagadas que he pasado en ese momento, que he pensado en ese momento y que pienso ahora, cómo he salido de tal situación, qué tan fundamental ha sido ser consciente de la salud mental, de las emociones, de conocer mis emociones, de la espiritualidad en todas estas etapas de nuestra vida. Que creo que a veces, si me devuelvo un poco en el tiempo, en realidad no a veces, o sea, creo que esto es algo que viene desde hace muy poco. Considero, no estoy segura, pero creo que no solo en mí, sino antes cuando estábamos más jóvenes todos, las cosas solo nos pasaban y no éramos conscientes como de lo que estábamos sintiendo, o sea, solo tipo, no sé, me enojé con tal amiga, me terminó tal ex, me peleé con mi mamá, me peleé con mi papá y solo era el hecho, pero no éramos conscientes de las emociones. Aquí también quiero hacer tal vez un paréntesis bastante importante. Yo no soy profesional en el área de la salud mental
ni nada de esto, ni de espiritualidad. Sin embargo, solo considero que he buscado las herramientas necesarias para lograr para lograr salir de mis situaciones. Y de hecho, por eso quiero crear este podcast, porque muchas veces estuve en procesos de mi vida, en etapas de mi vida en las que tal vez no tenía los medios para acudir a ayuda profesional, lo cual yo recomiendo al 100%. Cuando de verdad sentimos que estamos tocando fondo, la ayuda profesional es fundamental. Pero bueno, muchas veces sentía que estaba tocando fondo y tal vez no tenía los medios o tal vez estaba un poco más perdida. Y les juro que, no sé, una amiga dándome un consejo, un, mi mamá dándome un consejo o un podcast o un libro han sido claves. Y esto es otra cosa. Tal vez a veces no encontramos las palabras correctas que queremos escuchar y nos sentimos muy perdidos, o por lo menos ese era mi caso. Yo a veces me sentía tan perdida que yo decía, necesito un podcast que se llame exactamente como la situación que estoy pasando para escucharlo y para que me diga qué carajos hago. Pero bueno, no pasaba. Pero sin embargo, lo que encontraba era muy útil y me he sentido muy apoyada. También quiero decir que yo y mi relación conmigo misma ha sido increíble. La verdad es que he aprendido a ser mi mejor amiga y me he dado cuenta cómo yo también misma he sido mi peor enemiga. Como yo misma me he llevado a lugares tan oscuros de mi cabeza. Y esto es lo que quiero ir compartiendo con ustedes. Como todas estas situaciones y estas historias que yo les voy a estar contando jugaban un rol tan tan profundo en mis pensamientos, en todas las versiones de Sabrina que están, en cómo mis amigas también juegan un rol importante. La verdad es que creo que ni siquiera estoy explicándoles cómo va a ser la dinámica del podcast. Creo que se los voy a ir explicando poco a poco y realmente creo que el vibe del podcast van a ir agarrándolo también poco a poco, episodio tras episodio, porque creo que es un toque complejo, o por lo menos en mi cabeza no existen las palabras como para explicarles tal cual va a ser este sistema. Así que bueno, como les decía, claramente voy a estar exponiendo mucho mi vida y, y a ver, chicos, esto también es como algo que les quiero decir. Em, Vivimos en Costa Rica, ¿ok? Vivimos en Costa Rica. Y creo que ya yo diciendo esto, la gente sabe, entiende el contexto. La gente sabe cómo funciona la vara aquí. Vivimos en Costa Rica y todo el mundo conoce a todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es quién. Y pues a veces es un toque complicado andar contando las historias a la gente porque la gente ya sabe de quién está hablando uno. Así que bueno, la verdad es que para contar las historias hay que tener muchos huevos. Sin embargo, me voy a exponer yo y no voy a exponer a las demás personas. Así que solo quiero que sepan que los nombres que yo use en estas historias no son reales, son nombres ficticios. Voy a inventarme nombres de las personas que protagonizan mis historias. Pues obviamente yo sé que eso tal vez no sirve de mucho en el sentido de que, pues obviamente o mis círculos cercanos o gente con la que he convivido va a saber, le va a resonar una historia, va a decir como, yo sé quién es ella o yo sé quién es él. Sí, yo me acuerdo de cuando pasó eso, yo me acuerdo cuando Sabi estaba pasando eso. Pues si usted sabe de quién estoy hablando, mae, di, bueno, no puedo hacer nada súper bien, tal vez va a entender mejor la historia. Y si no, no importa, o sea, solo pónganle cara a las personas, no sé, imagínense dibujitos, pero, pero sí, o sea, y mae, solo les quiero pedir, una vez dicho esto, que es que no me funen, o sea, no me funen demasiado rápido, por favor, solo denle una oportunidad al podcast, vayan dándose cuenta de qué se trata o cómo voy a estar contando las cosas antes de funarme y juzgarme. La verdad es que si me juzgan, mae, el que juzga aquí es feo, fea. Pero, pero sí, solo quería como contarles eso. Yo voy a estar usando nombres y tal vez lugares ficticios para que
para que no hayan malentendidos. Y si usted, persona que me está escuchando, es protagonista de alguna de mis historias o es partícipe de alguna de mis historias, mae, solo dése la oportunidad de escuchar mi versión de la historia. Dése la oportunidad de escuchar lo que yo pensaba, lo que yo sentía, si yo lloraba o me reía, o, o cosas simples como, mae, eh, esa güila me la topé un día y me dijo tal cosa y mae, solo con eso la güila me dio una mega vibra y quiero ser amiga de ella, así como mae, ese mae no me abrió la puerta del carro y solo por eso me dejó de gustar. O sea, dense la oportunidad de escuchar el lado de la historia que nunca escuchan. Mae, y no solo para los protagonistas de estas historias, sino para, creo que en general, o sea, como creo que esto va más para los maes, porque es una huila hablando, pero hasta eso, como mae, creo que a veces los maes no tienen una visión tan clara de lo que piensa una mujer y de las cosas que pasan por nuestra cabeza y que tal vez deberían de tomar en cuenta, que tal vez sería importante que tomen en cuenta. Así que tómenlo bien, o sea, tomen esto, este espacio como una enseñanza, como algo bueno, como algo de lo que puedan sacar moralejas, consejos, algo que les pueda ayudar, eso es todo. Y entretenernos con la historia, con historias de la vida de alguien que no conocemos o de que sí conocemos, pero entretenernos. Madre, nosotros, a todos, a mí no me digan que a nadie le gusta estar escuchando historias. O sea, les juro que yo estoy haciendo fila en el banco y estoy hablando con la madre de atrás y la mamá me está contando su vida y yo estoy anonadada escuchando la historia de la vida de esa persona y, y sí, como les dije, así poniendo figuritas con las personas imaginarias que ella me está contando. Entonces, sí, de verdad les pido que tengan una mente muy abierta para este podcast, que tengan, um, esto va a sonar un toque como más tranquila, pero que tengan un poco de madurez para escuchar eh, este podcast. De verdad, eso es todo lo que les pido. Mucha mente abierta, mucha madurez y verle el lado positivo y encontrarle el twist a lo que quiere dar a entender Sabrina en estos episodios, en estos largos episodios. Así que bueno, ya les dije más o menos de qué se trata este podcast. Quiero decirles que tal vez me brinqué un par de cosillas, pero la verdad es que lo quería dejar también para el final de más o menos el por qué Sabrina decidió hacer un podcast y por qué después de tanto tiempo pasó a hacerlo. Y vamos a empezar un poco spicy. No les quiero contar muchísimo de esta historia porque con esta historia voy a empezar o sea, esta historia la voy a dejar para el segundo episodio porque es una historia bastante tuanis. Pero les voy a medio contar un poco del por qué Sabrina quiso hacer un podcast. Ok, para entrarlos más en contexto, yo tengo 28 años y en estos 28 años, largos y lindos 28 años, solo he tenido un novio en toda mi vida y fue en el cole. Y la verdad es que, vamos a ver, estaba súper carajilla, era una niña y yo, si ustedes me preguntan, esa Sabrina no conocía realmente lo que era sentir. O sea, vamos a ver, don't get me wrong. En ese momento yo sentía que estaba enamorada o tal vez ni siquiera conocía lo que era realmente estar enamorada, pero era muy ignorante de mis propios sentimientos, así lo pongo. Y, mae, que de verdad, pobrecito mi ex, si algún día él escucha este episodio o algún episodio en el que lo mencione o cuente como cosas de nosotros, mae, de verdad, gracias por aguantarme y por soportarme y por tanta nobleza con una huila tan insoportable e insegura y tóxica. De verdad, no es por tratarme mal, no es por tratar mal a esa Sabrina, o sea, realmente Sabrina estaba pasando por cosas muy complicadas en ese momento y pues su manera de sacarlas no era su mejor manera, pero sí, gracias por aguantarme. Y sí, bueno, las cosas con mi ex no funcionaron. En realidad duramos como 5 años ahí como medio on and off, pero
funcionamos 5 años y si les soy sincera, o sea, no quiero como minimizar mi relación con él, pero yo realmente a ese punto ni siquiera conocía como lo que era realmente sentir, hasta que, bueno, yo llegué, tuve mi relación, 5 años, bla, 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 y luego pasé mucho tiempo nada más como living la vida loca. O sea, en mi mente no era como que pasaba como, ay, no me quiero amarrar o no quiero involucrarme con nadie, o sea, nada más living la vida loca. En mi mente no había la madurez suficiente para entender, para canalizar este tipo de pensamientos. Entonces, bueno, el tema es que nada más estaba living la vida loca y random un día em, conocí a alguien. Conocí a alguien que les juro por mi vida que desde el primer momento en que lo vi me fleché. Me fleché demasiado, pero demasiado. Y fue la primera vez que ya muy vivida y maduramente sentí como sentimientos. Entonces fue como la primera vez que yo realmente dije como, wow, esto se siente dar afecto, así se siente recibir afecto. Y no, o sea, me devuelvo, no porque no lo haya recibido en mi relación anterior, sino porque eh, no era consciente, tenía como, o sea, ya estaba como, sí, ya era más madura y ya era capaz de entender realmente lo que estaba pasando en mí. Entonces, ese situationship que es con el que quiero arrancar el siguiente episodio, fue como mi desbalance emocional, porque pues las cosas obviamente no resultaron y a mí eso me quebró bastante. Entonces, a partir de ahí me sentí muy hundida, realmente me sentí súper perdida porque era como, mae, es como, o sea, yo veía la vara como si usted no hubiese probado un queque de chocolate nunca en su vida y a usted le dan un queque de chocolate, usted lo prueba, le encanta y le dicen, mae, ya no puede seguir comiendo, ya, y se lo quitan y solo lo botan. Algo así me sentía. Entonces me sentí muy perdida hasta que empecé a darme cuenta de que pues la única manera de ayudarme era buscando medios. Entonces empecé a escuchar podcasts, empecé a leer, empecé a, a buscar ayuda. Y pues obviamente mis amigas, mis mejores amigas también son clave en todas mis situaciones. Y a partir de ahí yo decía como, madre, qué lindo sería como poder hablar de las cosas que le pasan a uno, siendo uno consciente de tantas emociones, de tantos sentimientos y poder hablarlos sin pelos en la lengua, o sea, poder contar estas cosas y compartir estas enseñanzas que la vida nos da. Pues obviamente en el momento cuando todo estaba pasando en ese situationship, pues muchas veces me sentía perdida. Yo decía, madre, no puede ser que esto me esté pasando a mí, o madre, la vida me odia, o yo no sé, pero solo veía el lado oscuro de la situación y una vez que empecé como a autoayudarme, a que mis amigas jugaran un rol en esta situación y así, me fui dando cuenta de como, mae, qué rajado como todo pasa por algo y como también todo no pasa por algo. O sea, de verdad que la magia tiene una vida demasiado tuanis y esto es algo que también les quiero compartir a lo largo del podcast, porque yo me considero una persona muy positiva o optimista, no sé, pero antes no era así, claramente antes no era así, antes era súper negativa, súper pesimista, odiaba todo, odiaba todo, se lo juro. Hasta que ya comencé como con toda esta vara. Y de verdad ahora solo puedo ver como las cosas malas que pasan no son malas, literalmente son buenas, y las cosas buenas que pasan también son buenas, obviamente. Pero esto es como más o menos lo que les quiero ir compartiendo a lo largo de cada episodio, contarles estas historias, cómo la he cagado, cómo he llorado, cómo me he reído, idioteces que recomendaría nunca hacer, cosas que recomendaría hacer. Así que, de verdad, bueno, si han llegado a este punto del podcast, que ya llevamos como 20 minutos, quiero agradecerles un montón
porque me han escuchado por todo este ratito y porque me han dado esta oportunidad. De verdad que quiero generar una conexión bastante bonita con ustedes. Les pido también que me despersonalicen del podcast, me despersonalicen mucho tal vez de historias que cuente. Mae, yo siempre he pensado que, de hecho, esto es un consejo que siempre le doy a mis amigas o me doy a mí misma ante una situación y es despersonalizar a la gente del rol que juegan en su vida. Y a lo que voy con despersonalícenme es porque, mae, no sé, o sea, si yo le caigo mal a usted o le caigo muy bien y por eso está escuchando este podcast, también despersonalicen eso y solo escuchen esta voz que está buscando darles una ayuda. O sea, lo que voy es como, mae, no escuche mi podcast solo porque le caigo bien o no escuche mi podcast solo porque le caigo mal, sino escuche mi podcast porque, porque siento que puede generar un impacto bastante positivo en muchas cosas. Así, o sea, vamos a ver, de verdad, tengamos la mente muy abierta. No soy profesional y tampoco soy la voz de la razón y tampoco soy top o sea, ustedes no ponen en Google la mejor consejera del mundo y no aparece una foto mía. Entonces, despersonalicen eso, nada más vean la buena intención de que yo quiero crecer y quiero poder ayudar a muchas personas que tal vez han estado en mi situación y, y sí, o sea, así como se llama el podcast, literal ser la amiga de todos y la amiga de nadie. Soy su amiga no siendo su amiga y soy su amiga también siendo su amiga para los que me conocí, ya son mis amigos y ya me tienen que aguantar, pero, pero de verdad que solo permítanse y permítanme este espacio que les prometo que va a ser muy entretenido, muy gracioso, va a ser mega spicy, o sea, les voy a dar sazón, se los juro, mae, si están en una presa, si están cocinando, si están trabajando, si están bañando al perro, paseando, no sé, lo que sea, mae, solo por favor, escúchenme y estoy segura de que los voy a entretener un poco mucho, un poco mucho. Y pues sí, o sea, realmente a mí me gusta hablar un montón, hablo hasta por los codos, así que creo que espero poder hacer los episodios lo más cortos posibles, o sea, tal vez no así como cortísimos, tal vez un aproximado como de 30, 40 minutos máximo, pero para que sí, para que me estén escuchando y estén pendientes de cada vez que pueda que pueda grabar esto. De verdad, también otra cosa que deseo más adelante es tener invitados, claramente invitados que sí sean profesional en la salud mental, en espiritualidad, incluso invitados como hasta mis amigos o gente que tenga una historia bonita que contarnos, o tal vez no tan bonita, pero que sea una moraleja, que pueda participar y darle como este espacio también a esas personas de compartir conmigo y con nosotros y con ustedes y con todos estas cosas tan bonitas que estamos haciendo. Y sí, creo que hasta acá llego con el podcast el día de hoy. Quiero agradecerles muchísimo por estar acá, por apoyarme, por escucharme. En realidad, En realidad, se me había olvidado eh, algo. Así que no, todavía no termina el episodio. Ok, a lo que voy con todo esto, con muchas de las cosas que les he contado en este podcast, mae, lo siento, vean, de verdad, suelo ser un poco dispersa, suelo ser un poco olvidadiza y, mae, así como les dije, este podcast, pues estoy probando, ok, es mi primer episodio, la primera vez en mi vida que me siento a grabar un podcast, así que pues obviamente que no soy profesional ni grabando ni teniendo las ideas demasiado clarísimas en mi cabeza, así que mae, tal vez esta es la vara más orgánica para no ponerle un nombre feo. No le vamos a poner un nombre feo a nada. La verdad es que sí, es muy orgánico. O sea, ¿en qué cabezas
se me ocurre a mí decir que ya voy a terminar el episodio cuando no. Pero es porque se me había olvidado contarles una historia también y adentrarme un toque. O sea, esto que les voy a contar literal tuvo que haberlo dicho como hace 10 minutos cuando les estaba contando de toda esta vara de lo importante que es escuchar a las amigas y bla, bla, bla. Porque, digamos, yo he ido como dándome cuenta de muchas cosas que a veces uno hace en la vida que uno dice, madre, wow, de verdad, una persona a uno le puede cambiar el día, la semana, lo que sea. Entonces, eh, una vez un amigo, bueno, una persona me llamó literal como a las 5 de la mañana, yo estaba mega dormida y me dijo como, mae, él estaba pasando como por una situación en su relación y ya estaba como tirando el tapón. Entonces me llamó a las 5 de la mañana, entonces me dice que ya no sabe qué hacer y que no sé qué. Y se los juro que yo ni siquiera estaba pensando. Yo estaba tan dormida que yo nada más no estaba pensando en lo que le decía muy claramente. Y ni siquiera recuerdo haberle dicho esto, o sea, ni siquiera recuerdo en qué momento le dije esto, sí sé que se lo dije, pero una de las cosas que le dije fue como, uno no tiene que mendigarle amor a nadie. Y ya seguí, bla, 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 diciéndole cosas, no sé qué, terminó la conversación. Y después de esto, vi el mae, o sea, literal, siempre me dice como, mae, de todo lo que me dijo, o sea, las palabras de uno no tiene que mendigarle amor a nadie, me quedaron tan grabadas en la cabeza que, mae, no las puedo borrar. O sea, me quedaron demasiado grabadas en la cabeza. Y a partir de eso, el mae tomó su decisión y realmente ha sido, o sea, ha estado muy feliz con su decisión y, y se ve muy empoderado. La verdad es que se ve muy empoderado. Estoy muy feliz de que una frasecita tan pequeña le haya cambiado la vida. Así que básicamente que por eso también quiero hacer esto, porque de verdad a veces decimos cosas o hacemos cosas o la gente hace cosas que nos ayudan tanto y que nos cambian tanto la perspectiva de las cosas. Se los juro que son mil historias y por eso quiero específicamente un podcast con ojalá muchísimos episodios en los que yo les pueda contar tantas historias que me han ayudado a mí, que han ayudado a mis amigos, a mis familiares, a muchísimas cosas. Entonces, así como esa pequeña historia la tenía muy grabada en mi cabeza y por eso quería contarla acá. Y por eso tuve que haberla hecho hace rato y no ahorita. Pero bueno, ya la conté aquí, terminando. Pero sí, o sea, realmente esa, esa vara de la vida real que pasa, quiero exponerla porque a veces vemos muchas cosas como que tal vez no queremos contarlo, que tal vez no nos sentimos cómodos, o tal vez es como, madre, pero esta madre, ¿cómo le contó esa vara a una amiga? O sea, yo no le contaría eso a una amiga. Dude, que yo no le, o sea, que no le contaré yo a mis amigas. Pero bueno, exacto. De eso se trata, de que escuchen a una persona random o no tan random contar estas historias de la vida y sacar, ya sé que lo he dicho muchas veces, pero sacar estas enseñanzas. Yo creo que ya ahora sí puedo ir cerrando el podcast. Lamento ese inconveniente, esa pequeña equivocación de que pensé que ya había terminado y no. Pero de verdad les agradezco un montón. Ahora sí, todo corazón que estén acá. Espero que puedan escucharme en los próximos episodios. Les prometo que el segundo episodio va a estar bastante bonito y que puedan seguirme en redes sociales, interactuar también conmigo. Me gustaría también tener más adelante, cuando tenga una comunidad grande, bonita, estar contestando, no sé, preguntas o lo que sea, interactuar con ustedes. Realmente yo sé que esto es como parecido a un monólogo, pero realmente espero que haya también, como no solo yo dirigirme hacia ustedes, sino ustedes también puedan dirigirse hacia mí y de verdad crear como una conexión bastante bonita y poder ser la amiga de todos y amiga de nadie. Así que muchísimas gracias, nos vemos, bueno, bueno, me escuchan. Chaito.